Bueno, y como todos los miércoles tenemos con nosotros a Raquel Martín de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Raquel, ¿qué tal? Muy bien, Álvaro, muy buenos días. Bueno, noticias tristes, continuamos con ellas. Tenemos que hablar de nuevo, continuamente, por desgracia, de Nigeria, de la situación que sufren los cristianos allí. Nigeria, el país más letal para nuestros hermanos que viven la fe en Jesucristo de todo el mundo. Es un país que sufre una gravísima persecución. Esos países pintados en rojo en todos los mapas de libertad religiosa y de persecución a los cristianos. En Ayuda a la Iglesia Necesitada cada semana nos llegan noticias de atentados y sobre todo de secuestros a sacerdotes. Ustedes todos se acordarán que la semana pasada comentamos aquí pues este gran atentado que hubo en una iglesia en Mina, en la diócesis de Mina, donde un sacerdote fue quemado y fue martirizado, de hecho, ¿no? Bueno, pues esta persecución se da, como decimos, casi a diario. Y hemos hablado con Kinga Saestart, que es la responsable, la directora de todos los proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada en Nigeria, en este país que tiene un estrecho contacto con todas las iglesias locales, que nos explicaba cómo esta persecución que sufren los cristianos es muy variada en el norte por Boko Haram, en la zona central por los Fulani, y nos lo analizaba de esta manera, Álvaro. Por una parte, claro, digamos la persecución abierta contra los cristianos, lo que están viviendo con Boko Haram, sobre todo en el norte del país. Un segundo problema son los que se llaman los Fulani, ¿no? Una tribu nómada que ataca para tener pastos para su ganado. Y luego un fenómeno que los nigerianos ellos mismos le llaman los bandidos, the bandits, que atacan más a los cristianos. Pues porque detrás de un sacerdote hay toda una comunidad, ¿no? Hay toda una parroquia que cuando ellos oyen o escuchan que su sacerdote ha sido secuestrado, están dispuestos a ayudar. Claro, nos hablaba de por qué sufren esta persecución los cristianos. Tiene todo que ver también con el dinero y tú además conoces bien la situación porque has estado en el país, ¿no? Sabes de qué estamos hablando en concreto, has pisado suelo. Exactamente, es un país muy complejo, es un país donde hay la mitad de cristianos, la mitad de musulmanes. En el norte, sobre todo, impera Boko Haram, este grupo terrorista que todos conocemos. Como contaba King, están también los Fulani, estos pastores musulmanes, y luego también están los vándalos, ¿no? Es verdad que ahora Nigeria está en una encrucijada, Álvaro, porque ten en cuenta que va a haber elecciones presidenciales y se tensiona, ¿no? Se tensiona y de hecho, aunque quieren desestabilizar a todo el país, a atentar también contra aquellos musulmanes que no quieren vivir la ley de la Sharia, necesitan financiarse y necesitan dinero. Eso es la situación de Nigeria es muy compleja y es un país mártir hoy en día de los más perseguidos del mundo. Bueno, pues Kinga visita regularmente a las comunidades cristianas de Nigeria, en donde Ayuda a la Iglesia Necesitada desarrolla proyectos y por eso destaca la gran esperanza que se vive allí a pesar de toda esta situación y del miedo. Lo que más me impresiona es su fe. Tiene una fe tan profunda. Incluso, por ejemplo, la homilía para el sacerdote que acaban de matar, que acaban de asesinar, fue una homilía llena de esperanza, hablando de la resurrección, hablando de la vida eterna, hablando de los frutos que da el mártir, ¿no? Que cuando alguien fue asesinado por su fe, eso da frutos y Cristo lo ha prometido. Tienen una fe tan profunda que incluso el mal, todo ese sufrimiento, lo soportan por su fe. La esperanza, es curioso, siempre nos sorprende, siempre lo digo en estas situaciones, en estos casos. Bueno, allí, cuando estuviste tú, ¿cuál es el ambiente o la vivencia de la fe que tú palpaste? Porque es verdad que cuando vemos celebraciones de misas allí, bueno, pues vemos a una comunidad unida, religiosa, vibrante, viva, joven, que canta, alegre, que baila, efectivamente. Pues lo vamos a ver ahora cuando vaya el Papa a África en los próximos 6 días. O sea, África es la cuna del cristianismo, se lo han dicho desde Juan Pablo II, el continente de la esperanza. Y sobre todo en estos países que lo tenemos archi confirmado en Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuanto más persecución, más verdadera es la fe. Y sí, las iglesias se llenan, o sea, miles y miles de personas les atentan contra una iglesia, y eso estoy yo presente en el Meidigure, y al domingo siguiente todavía más coros para cantar. Una fe a prueba de bombas. Es un espectáculo ver cómo estos cristianos, cuanto más perseguidos, pues más agarrados están al seguimiento de Jesucristo. Álvaro, tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en Nigeria, porque bueno, además nos viene bien a nosotros,
Hoy concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos. El Papa Francisco habla a menudo de este martirio de sangre, esta comunión de la sangre, ¿no? Claro, es que es otra deriva, porque en Nigeria, por ejemplo, ya que estamos hablando de Nigeria, no solo todos son católicos, hay muchísimos evangélicos, algún que otro anglicano, sobre todo evangélicos y protestantes, y cada vez que hay un atentado se unen todavía más, comparten las iglesias. Porque estos fulanis, estos de Boko Haram, estos terroristas no te preguntan si eres ortodoxo, católico o evangélico, le dicen directamente a por el de la cruz, a matar al que sigue a Jesucristo. Pero desde luego la fe es impresionante. Les vamos a poner ahora a todos ustedes el testimonio de una cristiana joven en el norte, en Maiduguri, donde yo estuve, Álvaro, donde está Boko Haram, que encarna precisamente esto. Ella asegura que la fe es la fuerza que la mantiene para superar todos los miedos cada vez que van a la iglesia de estos ataques terroristas. Vamos a verla. En Pulka tenemos más de 30.000 desplazados internos, viviendo por debajo de estándares humanos. Fueron expulsados a la fuerza de sus hogares ancestrales por el terrorismo de Boko Haram. Muchos fueron asesinados y algunos de ellos murieron en el camino huyendo. Por la noche, cuando duermo, sueño que soy atacada. En el momento que llega la noche tengo mucho miedo de Boko Haram. Siento que siempre debería ser de día y no haber más noches. Aun si muero o sufro por el nombre de Cristo o por el cristianismo en este mundo, tengo esperanza. Hacen muchas preguntas. Te preguntan, por ejemplo, si son menos seres humanos. En el campo de la fe preguntan si Dios existe realmente. Y si existe, ¿por qué están en estas condiciones? Lo que intentamos hacer como pastores es darles esperanza. Dios existe y Dios vive, y que su situación no será permanente, que algún día terminará. Bueno, increíble, ¿eh? Algún día terminará, decía el vídeo al final. Bueno, esperemos que así sea. El mal nunca vence, Álvaro, y ellos lo saben bien, los cristianos perseguidos. Pues Raquel Martín, gracias, ¿eh? Nada, hasta la semana que viene. Ya saben, toda la información, estos vídeos, todos los testimonios de nuestros cristianos pobres y perseguidos en la página web ayudalaiglesianecesitada.es.